Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenos días, mis queridos y estimados amigos y hermanos, donde quiera que se encuentren. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les envío un abrazo fraternal. Gracias por estar nuevamente siguiendo a este maravilloso proyecto y ministerio de la lectura bíblica en un año. Y antes de empezar, pues todo, recomendarles acerca de a que se suscriban en los diferentes canales y también a que puedan compartirse para que más personas puedan seguir escuchando sobre la palabra de nuestro Señor. Ese es el objetivo principal, aprender más de ella y poder aplicarla en nuestras vidas. Así que a compartir en las diferentes redes sociales y a suscribirse en los diferentes canales que tiene la lectura bíblica en un año. En este día me ha tocado a mí ser parte y dar lectura a los capítulos desde el 8 hasta el 10. Por lo cual, antes de empezar, vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Les pido muy amablemente, vamos a comenzar orando, tengan la bondad. Oramos, Señor y Dios, Padre eterno y poderoso que está en los cielos, gracias, Padre, por un día más de vida que nos permites estar aquí reunidos, Señor. Y Padre, oramos para que sea usted dándonos permiso primeramente, Señor, para dar lectura a su palabra, pero también, Señor, que su Santo Espíritu pues sea influenciando en nuestras vidas a través de ella, Señor bendito, y que podamos ponerla en práctica, Padre eterno, Señor. Bendiga, Señor, este maravilloso proyecto y cada uno de los obreros, Señor. Y Padre eterno, al igual que cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados en este día, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y dejamos en sus manos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Ok, vamos a leer, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 1. La palabra de nuestro Señor nos dice así. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hirán le había dado y estableció en ella a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Orón, la de arriba, y a Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Balat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y la de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a todo pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales, y a sus capitanes y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios.
Versículo 15 del capítulo 8 de segundo de Crónicas, perdón. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoreros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Irán le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Capítulo 9. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Versículo 10 del capítulo 9 dice: y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sino que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Versículo 18. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a una y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas a una y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Versículo 20. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis, y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Versículo 26. Y tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos,
y hasta la frontera de Egipto. Versículo 27. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros, como los cabraigos de la cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 10, versículo 1. Roboam fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerle rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a casa del rey Salomón, a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigará con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado nuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno de sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Versículo 17. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Dorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta aquí la lectura bíblica en este día, mis estimados amigos y hermanos. Pero antes de despedirnos, una pequeña reflexión en cada uno de estos capítulos. Como podemos ver nosotros en el capítulo 8, vemos lo que dice en el versículo 1, que después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. O sea, le tomó a Salomón 7 años construir el templo y 13 años construir su palacio. Al final de estos 20 años, su reino estaba seguro, estable y bendecido. A la larga, la caída de Salomón, podemos ver, se debió al compromiso que tuvo con sus esposas paganas. A pesar de que Salomón siguió cuidadosamente las instrucciones de Dios para la construcción del templo y para los sacrificios de ofrenda,
no prestó mucha atención a lo que Dios decía acerca del matrimonio con mujeres paganas, eso que estaba establecido. El pecado de haberse casado con una mujer extranjera fue justamente el comienzo de este alejamiento de Dios. Por más que haya tenido buenas intenciones o buenos o, eh, o por más que él hayan sido buenas su situación tanto personal como espiritual, como a veces pasa en la mayoría de nuestras vidas, si nosotros descuidamos una pequeña área de ella, pues nos puede originar una caída. Si nosotros tenemos buenas intenciones y también nosotros tenemos de cierta manera buenas intenciones espirituales, por así decirlo, debemos de tener mucho cuidado en desatender ciertos aspectos de nuestra vida, porque de cierta manera esto puede afectar nuestra caída, como en este caso de Salomón, ¿no? No tomó en cuenta el consejo de Dios y se comprometió con mujeres paganas, y podemos ver ahí lo que manifiesta su palabra cuando dice que no os juntéis en yugos desigual, ¿no? Ahora, nosotros debemos de tomar en consideración esto para guardarnos de cierta manera, de estar firmes en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas, especialmente en las relaciones matrimoniales, ¿no? Porque eh, va a ser de gran bendición el hecho de que estemos conjuntamente alabando a nuestro Señor, siguiendo el consejo de nuestro Señor, ya que se ha escuchado en muchos casos que lamentablemente están en yugo desigual y esto no permite el crecimiento de la persona que está siguiendo a Jesucristo. Entonces, eh, las esposas manda que la palabra de Dios envía que sean de buen testimonio, ¿no? De igual manera los esposos, ¿no? A tratar a nuestras esposas como vaso frágil. Y algo que me gustó, una frase de Meyer, decía que justamente la bienaventuranza del vínculo matrimonial depende de si los dos son uno en espíritu, en un amor por Cristo y se esfuerzan por su gloria. En cambio dice que nada es más terrible que cuando uno de los dos confiesa en el secreto del corazón respecto al otro, que su esposo o su esposa no pueden acompañarle a los lugares santos donde puede crecer su fe y donde puede su vida mejorar justamente su hogar también. Entonces, eh, es verdad, muchas de las veces hay de cierta manera esto de que no se ayudan mutuamente en el crecimiento espiritual y esto a la larga afecta, mis estimados amigos y hermanos, pero eh, tal vez hoy están escuchando personas que sus esposos no son creyentes o sus esposas. Yo les invito a que sigan orando, orando mucho y clamando a nuestro Señor y, y viendo nuestras vidas, haciéndonos un análisis de nuestras vidas, porque muchas de las veces nosotros oramos, pero tal vez no estamos siendo de buen testimonio, como lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. En el siguiente capítulo 9 justamente habla acerca de eso, ¿no? ¿Cómo están nuestras vidas con respecto a lo que manifiesta la palabra de nuestro Señor? Porque muchas veces anhelamos que tal vez nuestras esposas, nuestros esposos sigan y sirvan a nuestro Señor Jesucristo, pero muchas de las veces nosotros no estamos siendo de buen testimonio o algo hay en nuestras vidas que está, no está permitiendo ese crecimiento o ese acercamiento hacia nuestro Señor. Así que en este capítulo 8 podemos hallar eso y también en el resto de este capítulo 8 nos cuenta sobre detalles sobre el templo y que Salomón celebró la fiesta y nombró a sacerdotes y levitas, etc. Ahora, en el capítulo 9, como manifestaba, vemos cómo en este caso sirve de testimonio lo que Salomón estaba haciendo, ¿no? Por medio de la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 10, el versículo 24, que dice que toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y, y esto nos da, de cierta manera, la historia que continúa en el capítulo 9 acerca de la reina de Sabá, que lo fue a visitar justamente a Salomón para comprobar esa sabiduría. Eh, Podríamos decir que tuvo éxito en este sentido Israel al ser testimonio, al testificar al resto del mundo sobre nuestro gran Dios. Y podemos ver la reina de Sabá no fue un viaje corto, sino que fue un viaje largo. Según algunos comentaristas, dice que aproximadamente fueron 1500 millas, aproximadamente unos 2400 kilómetros. Entonces, en algunas partes de la Biblia manifiestan que vino como una parte de una delegación comercial,
pero de cierta manera, más que eso, fue movida para ver a Salomón, la sabiduría y su reino. La reina había escuchado acerca de lo que Salomón había manifestado, pero de cierta manera se llevó, creo, una gran sorpresa, ¿no? Al ver la sabiduría de Salomón, porque incluso hizo muchas preguntas, ¿no? Eh, Vemos cómo aquí, a pesar de que se le hizo preguntas difíciles y que conocían a Salomón, pues vemos cómo él da su respuesta, porque la sabiduría venía justamente de parte de Dios. Ahora, la reflexión en este capítulo 9 es acerca de nosotros, ¿no? ¿Qué está demostrando nuestra vida para que las personas puedan acercarse a nuestro Señor? Eh, ¿Qué podemos nosotros responder? ¿Tenemos palabras sabias? ¿Tenemos el consejo sabio cuando alguien requiere de nosotros del conocimiento que tenemos? Porque ellos tal vez conocen de que seguimos a Jesucristo, pero ¿será que ellos nos buscan para recibir consejo? ¿Tenemos el consejo adecuado? Es una gran pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, ya que nosotros podemos ser ese testigo vivo, testimonio vivo de este gran Dios vivo que existe, para que las demás personas puedan ver cómo Dios obra en nosotros y cómo también nosotros podemos ser la influencia para que Dios obre en la vida de esas personas, para que se acerquen a nuestro Señor, para que lo conozcan y lo amen a nuestro Señor. La pregunta en esta mañana con respecto al capítulo 9 es, ¿qué están reflejando nuestras vidas el día de hoy? Eh, Vemos cómo en el versículo 8 del capítulo 9, eh, ella bendice a Jehová. Dice, bendito sea tu Dios, el cual se agrada de ti, que para ponerte sobre tu trono como rey para Jehová tu Dios. Vemos aquí cómo esto es el ejemplo vivo, ¿no? De lo que tanto Dios quería hacer por medio de Israel, bajo las promesas del antiguo pacto, ¿no? Porque incluso en Deuteronomio Dios le había prometido a Israel que si obedecían el antiguo pacto, pues lo bendeciría grandemente, que el mundo se daría cuenta, ¿no? Y daría gloria a nuestro Señor y Dios. Eso es lo que manifiesta aquí en el versículo 8, justamente del capítulo 9. En Deuteronomio 28:1 justamente dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Entonces vemos aquí cómo justamente Dios quería que Israel sea ese pueblo de gran testimonio, aunque muchas de las veces tal vez no fue eh, dirigido en buen testimonio, tal vez fue por la disciplina que se le impartió a Israel, por la desobediencia que muchas veces cometió. Ahora, en el capítulo 10, y ya para concluir, mis estimados amigos y hermanos, podemos ver cómo en los capítulos anteriores se hablaba acerca del reino de Salomón, pero viene ya la muerte justamente del rey Salomón y viene ahora a gobernar, a reinar su hijo Roboam. Ahora, este rey fue insensato, por así decirlo, porque conllevó a la división del reino. El reino del norte, que fue dividido por 10 tribus, que fue conocido como Israel, y el reino del sur integrado por 2 tribus que tomó el nombre de Judá. Ahora Dios usó el reino de Judá porque ahí estaba justamente la descendencia del linaje de David, que conduciría a Cristo justamente, ¿no? Ahora, me gustó mucho un comentario que leí en, en el diario Vivir, donde dice que Robán justamente perdió la oportunidad de gobernar un Reino Unido y en paz debido a que rechazó el consejo de los asesores ancianos de Salomón y prefirió el consejo de sus amigos, los que estaban con sus contemporáneos, por así decirlo, ¿no? Entonces, este comentario dice que justamente, perdón, Roboam cometió 2 errores al buscar el consejo. Uno es que no consideró las sugerencias de aquellos que conocían la situación mejor que él, refiriéndose a los ancianos, y dos, que no pidió a Dios sabiduría para discernir cuál era la mejor opción. Ahora, esto nos da una gran enseñanza acerca de que por lo general es fácil seguir el consejo de amigos, ¿no? Porque muchas de las veces sienten lo mismo que nosotros, pero su visión puede estar limitada a lo que Dios tiene para con nosotros. Así que nosotros debemos de ser muy cuidadosos de quién viene el consejo, ¿no? Quién tiene mayor experiencia que nosotros y principalmente sabiduría mayor que nosotros.
ellos tal vez nos pueden ayudar a ver un panorama un poco más amplio de lo que nosotros podemos ver. Así que la pregunta, y para finalizar, es, mis estimados hermanos, y para como reflexión, justamente, ¿de quién estamos recibiendo consejos el día de hoy? Es una reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros, ya que un mal consejo nos puede conducir nuestra vida al desastre. Así que eso es todo, mis estimados amigos y hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos y nos veremos en una próxima oportunidad. No deje de compartir, por favor, este maravilloso ministerio y también de seguirnos, ¿no?, en las diferentes redes sociales. Vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, gracias damos por toda su bondad y su misericordia. Gracias por su palabra. Señor, que su Santo Espíritu sea obrando a través de ella y a cada una de las personas que están escuchando en este día, Padre bendito, Señor. Gracias por darme a mí también la oportunidad, Señor, y perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas, y Padre, ayúdanos a ser cada día mejor y conforme al carácter de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, Señor, bendita sea su palabra. Gracias, Señor, y dejamos la vida de cada una de las personas que están oyendo, Señor, y de cada uno de nosotros, y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, quien nos da vida eterna, Señor, y quien es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Gracias, mi Padre, en Él oramos. Amén. Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Bendiciones. Él es fiel.